es una moneda muy común, pero fíjense que esta moneda tiene parte del brillo original y parte del baño de plata original, lo cual es bastante inusual. Pero la verdad, evidentemente esta moneda nunca fue enterrada. Debe haberse conservado en algún mueble o en algún recoveco o en algún canuto o atesoramiento en alguna iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos para el segundo módulo de la clase 45. O sea, esto sería clase 45.2, donde vamos a tratar los llamados Austrias menores, que son los sucesores de Felipe II. Antes que nada, quería agradecerle al amigo Oscar del canal Monedas Limpias por haber recomendado el canal del seminario. Por cierto, tengo que agradecerle también porque yo lo consulto a él. Él verdaderamente es un coleccionista muy apasionado y muy entendido. De hecho, voy a recomendarle a lo largo de esta clase varios videos que él subió en su canal porque son especialmente interesantes e importantes para que ustedes entiendan con mejor detalle de lo que yo puedo presentar en una breve clase, digamos, sobre el tema. Imagínense que cubrimos toda la moneda europea medieval y temprano moderna en un seminario, con lo cual no podemos entrar en un detalle minucioso de todo, pero por eso les recomiendo mucho que visiten su canal y se suscriban, y que él justamente es un gran apasionado de las acuñaciones, sobre todo de los Austrias, ¿no? Sobre todo a partir de Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Felipe IV sobre todo también, ¿no? Y supongo también Carlos II. Bueno, volviendo a nuestro tema, disculpen cómo tengo la voz, pero bueno, estuve medio estos días. Como les decía, a los sucesores de Felipe II, a los tres últimos reyes de la Casa de Habsburgo, se los suele llamar los Austrias menores, porque fueron monarcas mayormente débiles, a diferencia de Felipe II, que fue un monarca muy fuerte, por cierto, sí, eso sí hay que reconocérselo. Los sucesores de Felipe II, su hijo Felipe III, su nieto Felipe IV y su bisnieto Carlos II, fueron monarcas muy débiles, fueron reinados marcados por las figuras de los llamados validos, que serían como los favoritos, los hombres fuertes detrás del trono. El más notable, el más famoso, por supuesto, bajo Felipe IV, el conde duque de Olivares, ¿no? Pero al mismo tiempo, este periodo, y sobre todo la época de Felipe III y Felipe IV, es también conocido como el siglo de oro español, porque marca en buena medida el apogeo cultural de la cultura de Castilla, sobre todo, ¿no? Así tenemos figuras descollantes, ¿no? Como, bueno, obviamente Miguel de Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, en lo que hace a la literatura y a la poesía, y obviamente también en la pintura tenemos Murillo y nada menos que a Velázquez, ¿no? Que es considerado por muchos como el mejor pintor de la historia. En lo monetario no vamos a tener ningún cambio de importancia, digamos que el sistema monetario y las acuñaciones van a quedar más o menos establecidas en su forma para el oro y la plata en los últimos años del reinado de Felipe II. Así que a partir de las pragmáticas de Nueva Estampa y de San Lorenzo, prácticamente en la moneda de oro y plata no vamos a tener mucho cambio, sobre todo, bueno, y de la instauración del ingenio, del Real Ingenio de Segovia, de la ceca mecanizada. El único cambio notable que vamos a tener dentro de lo que es el sistema monetario, podríamos decir, es la incorporación de unas monedas gigantes, conocidas respectivamente como cincuentines, que son las piezas de 50 reales de plata, y centenes, que son las monedas de 100 escudos de oro, estas últimas mega raras, rarísimas. Los cincuentines no son tan excesivamente raros, de hecho se conoce no solamente las cantidades acuñadas, porque todas estas piezas obviamente están acuñadas mecanizadas, digamos, en el ingenio de Segovia, con lo cual se mantienen los registros, se conocen los registros, se conoce cuántas se acuñaron y generalmente también para quién se acuñaron, que generalmente era algún noble, algún rico o poderoso noble o mercader, también mercaderes muy ricos que llevaron en ocasiones a veces toneladas de plata o muchos kilos de oro para amonedar de esta manera. Y son monedas excepcionales, en verdad no están contempladas en ninguna pragmática, por lo cual tenían que ser emitidas con permiso especial del rey, con lo cual se conocen bastante bien las circunstancias de estas monedas. Pero bueno, estas monedas son realmente excepcionales, como les digo, son todas de la Casa de Moneda de Segovia. Bueno, en adición a esto, se acuñan obviamente las piezas de la serie de escudos y reales. O sea, a partir, de hecho, vamos a ver que
a partir de 1611 se acuña también la onza de 8 escudos, inicialmente solo en Segovia. También, bueno, la media onza de 4 escudos de oro, sobre todo el doblón, que es la moneda más común de oro en esta época, la pieza de 2 escudos, el escudo, tanto en la ceca mecanizada, en la ceca del Ingenio de Segovia, como también en las cecas a martillo, en las cecas tradicionales, digamos, que eran, bueno, ya saben, ¿no? Sevilla, la más importante, pero también Toledo, Madrid, Valladolid, Granada, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí tienen algunos ejemplos. Y luego también de plata, obviamente, de 8, 4, 2, 1 y medio real, también en forma mecanizada y también acuñadas a martillo en las otras cecas, ¿no? O sea que durante todo este tiempo van a convivir las acuñaciones del Real Ingenio con las acuñaciones manuales o a martillo. Tengan en cuenta, como les digo, que esto va a ser hasta 1643. Que va a ser una reforma tentativa que ya la vamos a ver, pero que luego de ese año se va a volver atrás y se va a continuar con las acuñaciones prácticamente sin ningún cambio a como venían siendo antes, hasta la década de 1660. Sí hacer notar algunos medios reales de busto de la ceca de Segovia de 1631 a 32, que son los cuños son obra del grabador milanés Gerardo Basso. Pero hasta 1643, como les digo, no va a haber ningún cambio trascendental, digamos, en la moneda de oro y plata. Con lo cual, hasta esa fecha nos vamos a centrar en la moneda de vellón, o la llamada moneda de vellón, porque ya vamos a ver que en muchos casos no es tal. Así, ya en el año 1600, 2 años después de su ascenso al trono, Felipe III va a solicitar un servicio, que es como se llamaba, a un impuesto extra de 18 millones de ducados a las Cortes. Las Cortes van a solicitar a cambio que el rey suspenda la acuñación de moneda de vellón por 6 años. Sin embargo, Felipe III va a cobrar el impuesto y va a emitir el vellón de todas maneras, con el agravante de que esta nueva moneda de vellón que él va a introducir no va a contener absolutamente nada de plata. Ahora sí se abandona finalmente el contenido de plata de la moneda de vellón. Además, debido al alza del precio del cobre, que va a ser causada justamente por el aumento de las emisiones de este metal, el peso de las monedas va a ser reducido a la mitad. Ahora, con un marco de cobre, ya puro cobre, se acuñan 280 maravedís en monedas de 8, 4, 2 y 1 maravedí. Además del Real Ingenio de Segovia, que las acuña mecanizadas, y de las cecas viejas de Segovia y de Cuenca, las monedas se van a acuñar ahora también en Burgos, Toledo y Valladolid. Solamente entre 1602 y 1608 se van a acuñar 4,2 millones de ducados en esta moneda devaluada. Como las cecas no dan abasto, el 18 de septiembre de 1603 se va a autorizar el resello de las monedas anteriores por el doble de su valor facial. Estos resellos son los números 4 y 8 latinos con la inicial de la ceca. Los que las llevan a resellar reciben el mismo valor en maravedís, pero obviamente la mitad de las monedas, o la mitad del peso de las monedas. Por lo menos son compensados en sus costes de transporte hasta la ceca. Las quejas de las Cortes obviamente no se van a hacer esperar, pero la acuñación de moneda vil ya es uno de los principales medios de financiamiento de la corona, con lo cual van a ser desoídas, obviamente. Por esta época va a surgir tímidamente, entre un 1 y un 2%, la prima entre la moneda de plata y la moneda de vellón, que más tarde va a resultar en la constitución de una especie de sistema paralelo, el del Real de Vellón, contado a razón de 34 maravedís en moneda de cobre, paralelo al Real de Plata, cuyo curso, en términos de reales de vellón, no va a dejar de subir. A pesar de todo, Felipe III va a verse obligado a defaultear su deuda en el año 1607. Al año siguiente, el rey accede a no acuñar más vellón a cambio de un servicio de 17,5 millones de ducados, pagaderos en 7 años. Con todo, el rey, en 1612, solicita y obtiene la acuñación de 80.000 marcos de cobre que habían quedado pendientes, listos para acuñar en el Ingenio de Segovia, y en 1617 se va a autorizar una emisión mayor por valor de 800.000 ducados, tanto en el Ingenio como en las cecas manuales, con otro millón más de ducados al año siguiente, abriéndose ese año, a tal efecto, la ceca de Madrid. También en 1618, Toledo produce monedas especiales de cobre para el comercio de Orán. Finalmente,
por Real Cédula del 28 de junio de 1619, Felipe III se compromete a suspender la acuñación de moneda de vellón por 20 años y a hacerlo luego agregando los 4 granos de plata tradicionales a la pasta. Y a pesar de todo, en solo 2 años, entre 1617 y 1619, se acuñan 4,2 millones de ducados. Y a pesar de la suspensión, se va a continuar acuñando cobre por valor de otros 225.000 ducados más en el año 1620, que es el año en que por fin cesan las acuñaciones. Pero vamos a ver que no por mucho tiempo. Bueno, lamentablemente no tengo ningún cincuentín ni mucho menos un centén, pero acá les puedo mostrar, para empezar, algunas monedas de vellón, o más bien cobre, podríamos decir, del reinado de Felipe III, del ingenio de Segovia. Acá tienen, fíjense, bueno, la pieza de 4 maravedís de 1604, con el castillo, fíjense, acá pueden ver en anverso el castillo, la marca de valor 4 a la derecha del castillo y el acueducto, que es la marca del ingenio de Segovia, de la ceca de Segovia, a la izquierda del castillo. Obviamente estas monedas por demás carecen de ensayador, pero además carecen de la más mínima traza de plata, no tienen ni siquiera el grano de plata que se le ponía en la emisión inmediatamente anterior, hasta 1603. Y bueno, obviamente en reverso, Hispaniarum Rex, rey de las Españas, con la fecha 1604. Y acá tiene la compañerita, la pieza de 2 maravedís, u ochavo, la otra es denominada cuarto, también de Segovia, con la marca de valor, el acueducto, y Philippus Tertius de Ge, o sea de Igratia, Hispaniarum Rex, y en este caso la fecha 1603. Bueno, Felipe III va a morir el 31 de marzo de 1621, es decir, solamente 9 días antes del fin determinado ya, hacía 12 años, de la tregua de los 12 años con los rebeldes neerlandeses, es decir, con las Provincias Unidas. Recuerden la clase que vimos justamente donde tratamos las Provincias Unidas dentro del contexto de los Países Bajos, Habsburgo, etc. Con lo cual, que esto era el principal conflicto que tenía el Reino de España en Europa y una verdadera sangría de recursos económicos. Justamente en este momento, los servicios de la deuda de la Corona de Castilla, los juros y asientos principalmente, que eran los títulos de deuda, digamos que tenía impuesta la Corona de Castilla, amontaban al 95% de los monstruosos ingresos que tenía la Corona de Castilla. O sea que solamente quedaba un 5% del presupuesto en recursos libres, de libre disposición. Podríamos decir para todo, ¿no? Para cubrir todos los demás requerimientos de la economía, sin contar con lo que costaba la guerra. Obviamente, ustedes ya saben que, por lo general, las promesas, los compromisos de un monarca se extinguían con la muerte de ese monarca. Con lo cual, obviamente, Felipe IV, su hijo, que lo va a suceder inmediatamente, va a anteponer la defensa de los territorios españoles en Europa, sobre todo en los Países Bajos, etc., la prioridad, obviamente, de la guerra, y no va a ser otra cosa sino que autorizar una nueva emisión, en principio de otros 4 millones de ducados, o el equivalente, mejor dicho, en moneda de vellón. Mientras tanto, la moneda de oro y plata en el Reino de Castilla se va a producir bastante esporádicamente, o sea, que en este periodo es bastante más escasa, es mucho más escasa, de hecho, que la moneda de vellón. En contraste, entre 1621 y 1626 se van a acuñar nada menos que el equivalente a 19.728.000 ducados en moneda de cobre, con un beneficio neto de unos 13.152.000 ducados. Para entonces ya aparece una prima segura de la moneda de plata sobre la de vellón y es del 70%. Tratando de revertir este caos, ese año, 1626, Felipe II se va a comprometer a no acuñar moneda de cobre por 20 años y se va a suspender efectivamente la acuñación de moneda de cobre.
esta medida va a causar un colapso del precio del cobre mundial, porque España básicamente era el principal importador y de hecho Suecia era el principal exportador de cobre. Suecia, que era básicamente la contrapartida total de España, que era el país más católico del mundo, y Suecia el más protestante del mundo, pero de alguna manera los suecos se desesperaron al enterarse de la noticia de que España no iba a acuñar más moneda de cobre y trataron de venderle su cobre, que era la mayor parte de la producción europea de cobre, a otros países, y cuando no lo lograron, o lo lograron solo parcialmente, como Francia, por ejemplo, que acuña bastante cobre en esta época, van a introducir una moneda de cobre para arreglar todas las cuentas internas del reino y reservar la moneda de plata como una divisa dura. Bueno, esto lo vamos a ver en algún momento cuando veamos las clases finales del seminario el año que viene, digamos, que están fuera de currícula. En 1628 se va a disponer la devaluación de toda la moneda de cobre a la mitad de su valor facial. La prima de la moneda de plata va a caer así del 84 al 10%. Entre 1628 y 1635, entonces, a la inflación se va a suceder la deflación y la recesión, por supuesto. Los precios de las principales mercancías de consumo van a caer en total un 14%. Sin embargo, a partir de 1640, la guerra contra Francia, a la que se suma la rebelión catalana, va a poner nuevamente a prueba las finanzas de Castilla, y en diciembre de 1640 se va a disponer la revalorización de la moneda de cobre. Por decreto del 11 de febrero de 1641 se van a resellar con un resello doble, valor con seca de un lado y fecha del otro, por el doble de su valor las monedas de 2 maravedí de las secas manuales, y el 22 de octubre, o por decreto del 22 de octubre, por el triple las de 2 y 4 maravedís del ingenio de Segovia. Recuerden que en 1628 estas monedas habían sido devaluadas a la mitad de su valor, por lo cual cuando digo 2 digo 4 y cuando digo 4 digo 8 maravedís. Así, casi sin costo alguno, se van a lanzar a la circulación el equivalente en moneda de cobre a unos 12 millones de ducados de oro. Pero al año siguiente, por decreto del 15 de septiembre de 1642, se volvió a devaluar drásticamente toda la moneda de cobre. Las piezas de 12 y 8 maravedís van a pasar a valer 2. Las de 6 y 4, un maravedí. Y las de 2 y un maravedí, solamente una blanca, o sea, medio maravedí. Esto, obviamente, redujo la moneda de cobre casi a su valor intrínseco. Es decir, la moneda por primera vez valía lo mismo prácticamente que el metal que contenía en cobre. Por el contrario, en diciembre de 1642 se decidió reformar por primera vez desde 1497 la moneda de plata, acuñándose al año siguiente, esta es la reforma de la que yo les hablaba, en Madrid solamente, piezas más ligeras, un 25% más ligeras, que incluyen un cuarto, medio, 1 y 2 reales, con el busto del monarca y la marca de valor. Los maravedís, o sea, 18, 17 en números arábigos, y los reales, 1 y 2 en números romanos. Al mismo tiempo se van a retarifar las piezas de 4 y 8 reales por 5 y 10 respectivamente. Pero esto obviamente resultó intolerable, de manera que se dio marcha atrás tanto en esto como en la reducción de valor del cobre, cuyo valor facial fue multiplicado nuevamente por 4. Entre 1650 y 1651 se intentó una nueva política recesiva, retirando toda la moneda de cobre, salvo aquella labrada con un grano de plata, ¿se acuerdan?, en el Real Ingenio entre 1597 y 1603. En esta época, justamente, y también por pragmática del 11 de noviembre de 1651, se va a ordenar la acuñación de ochavos, o piezas de 2 maravedís, por valor de 37,5 millones de maravedís. Bueno, estos ochavos son bastante distintos, y acá les recomiendo nuevamente un video del amigo Oscar de Monedas Limpias, donde justamente les enseña a identificar estas monedas, a diferenciarlas de las otras. Estas monedas son bastante escasas, por cierto, a pesar de que se acuñaron en un montón de secas, incluyendo secas como Trujillo, Valladolid, Madrid, Toledo, Sevilla, Segovia, etc. Y están acuñadas, como él explica justamente en ese video, esto yo no lo sabía, cortando en 4 monedas anteriores y reempleándolas como cospelo. O sea que son una especie de mixto entre moneda resellada y moneda nueva o moneda acuñada. Bueno, justamente estas son las únicas prácticamente monedas acuñadas, si las consideramos como tales, prácticamente desde la década de 1620 y hasta la década de 1660.
Pero finalmente se va a terminar por revaluar, mediante un resello en 1652, toda la moneda de cobre a su valor anterior al decreto de septiembre de 1642. Este resello también es doble, con el valor de un lado, pero en número arábigo, y la marca de la ceca reselladora y la fecha en el otro. En 1653 se va a apuntar a demonetizar toda la calderilla, pero en 1654-55 se la emite otra vez con su valor original, con un nuevo resello. Por decreto del 26 de octubre de 1658, sin embargo, se va a disponer un nuevo resello, por valor nominal del doble del anterior. Este resello lleva el monograma latino de Felipe y la ceca en anverso, y el monograma Rex y la fecha en reverso. El 6 de mayo de 1659, sin embargo, la revaluación se deja sin efecto, con un nuevo resello similar. De esta manera, como señala García de Paso, entre 1653 y 1658 los precios se mantienen estables y la plata circula con solamente un 50% de prima. Las delirantes manipulaciones de Felipe IV con la moneda de vellón, que entre 1628 y 1660, prácticamente sin emitir ninguna moneda, lo van a llegar a introducir moneda de cobre por valor de decenas de millones de ducados de oro, van a tener fin en el año 1660. Para este entonces ya prácticamente toda la moneda circulante en el Reino de Castilla son unos tejos de cobre acribillados a resellos o contramarcas, digamos, una situación verdaderamente deprimente. Como les digo, este fenómeno de los resellos termina justamente cuando, el 29 de octubre de 1660, el rey dispone la introducción del auténtico vellón, acuñado ahora con una nueva prensa de rodillos de fabricación alemana, que son el llamado sistema Walzenwerke. Esto ya se había usado, pero con máquinas más pesadas, más sofisticadas, en la ceca del ingenio de Segovia. Justamente hay un video, uno de los mejores videos que vi en el canal de Monedas Limpias, justamente muestra que es una verdadera investigación que hizo el amigo Oscar, donde muestra justamente cómo eran estos rodillos, reconstruyéndolos a partir de una cizalla o de una tira que quedó, digamos, incompleta. Muy interesante, como les digo. Pero estas Walzenwerke eran las más posteriores, que son probablemente, yo creo, y esto lo discutiría con él porque me interesa saberlo, pero son estos mecanismos mucho más livianos y mucho más portátiles, ¿sí? Que parecen una especie de abrochadora, digamos. Y bueno, justamente estas maquinitas permitían una acuñación a muy bajo costo y de una velocidad sorprendente, y obviamente sobre todo permitían instalar esta maquinaria mucho más liviana en un montón de secas. Y esto es lo que va a pasar. Se van a equipar unas 10 secas con esta maquinaria. De esta manera, luego de producirse tentativamente en el año 1660 ensayos con el reverso con las columnas de Hércules, a partir de 1661 va a comenzar a producirse las nuevas monedas en las secas de Burgos, Coruña, Cuenca, Granada, Madrid, Segovia, Sevilla, Toledo, Trujillo y Valladolid, en valores de 16, 8, 4 y 2 maravedís. Estas nuevas monedas están acuñadas a la talla de 816 maravedís por marco, o sea, muy livianito, pero de vellón de 20 granos. Fíjense, esto es un vellón con un contenido de plata de 6,94%. De hecho, es el vellón bajo de mejor calidad emitido por Castilla en la Edad Moderna. Las monedas llevan el busto descubierto del rey con armadura en anverso y el escudo coronado en reverso. Las piezas de 16 y de 8 maravedís con el cuartelado de castillos y leones. Las de 4 con el castillo solo y las de 2 con el león solo. Pero la introducción masiva de estas monedas, por un valor total de 16 millones de ducados entre 1661 y 1664, va a causar un nuevo pico inflacionario y una depreciación de la moneda de vellón con respecto a la de plata, que corre con un 80% de prima en 1662, llegando al 150% de prima en 1664, cuando se ordena la suspensión de las acuñaciones y la devaluación de su valor facial a la mitad, esta vez sin resello alguno. Estas monedas son muy finitas, muy livianitas y probablemente no habrían resistido un resello. La introducción de esta moneda de rodillos, de las máquinas Walzenwerke, mucho más fácil de falsificar que la del ingenio. De hecho, se llega a calcular que 7 de cada 8 que circulan son falsas. Va a expulsar la buena moneda de oro y plata que se exporta masivamente en esta época. En adición a estas monedas de vellón, se acuñaron también, pero solo en Madrid, en 1663, unas piezas de 8 reales con tipos similares y con una tecnología similar. Probablemente estas están acuñadas con el Taschenwerke, que es la prensa, digamos, para una sola moneda, pero que también está acuñado con unos cuños de
en formato de rodillo o ligeramente convexos, digamos. Es la prensa denominada, como les digo, Taschenberg o prensa de balanceo. También tengan en cuenta que para esta época el escudo de oro ya vale unos 15 reales comparado con los 12 que solía valer en la época de Felipe II. Esto simplemente es un reajuste del valor relativo entre el oro y plata. Bueno, y acá tienen una pieza de 4 maravedís resellada por 8. Es un 4 maravedís de la ceca de Valladolid del año 1623, o sea, de las primeras monedas de Felipe IV, pero resellada por el doble de su valor, 8 maravedís. Pareciera, no llego a ver la letra abajo del 8, que sería la ceca. Por ahí algún coleccionista español más familiarizado con estos resellos puede darme una idea o puede confirmarme cuál sería. La ceca de la moneda original es Valladolid, tiene esas onditas ahí. Y el resello es de 1641, como pueden ver. Es el resello que revalorizó toda la moneda de vellón, en realidad de cobre, al doble. Con, obviamente, la ceca y la fecha en el reverso. Y seguimos mirando, y este es el resello de 1659, que por lo general cubre todo el campo de las monedas casi, con el monograma real en anverso. Lo de abajo es la ceca, S, que se vería Sevilla, y en el reverso el monograma Rex con la fecha 1659, que es la fecha del resello. Además se ve que hay algún otro resello que parece que dijera 6, la verdad que no sé. Bueno, esto es el resultado de las sucesivas reimpresiones de resellos en las monedas de vellón circulante, que terminaron siendo una verdadera porquería. La moneda original seguramente era un 4 maravedís del ingenio de la época de Felipe III. Y ya concluyendo con Felipe IV, acá tienen la pieza de 16 maravedís. Bueno, esta es una moneda que en general es una moneda muy común, pero fíjense que esta moneda tiene parte del brillo original y parte del baño de plata original, lo cual es bastante inusual. Pero la verdad, evidentemente esta moneda nunca fue enterrada. Debe haberse conservado en algún mueble o en algún recoveco o en algún canuto o atesoramiento en alguna iglesia, digamos, porque es excepcional la calidad de esta moneda. Está muy bien conservada y una acuñación bien fuerte, por cierto. ¿Ya adivinaron de dónde es la ceca? Es de Valladolid también. Ensayador M. Así que tienen, obviamente, el escudo. Fíjense que esta moneda todavía tiene sobreimpuesto el escudo de Portugal, porque los reyes Habsburgo de España van a ser reyes de Portugal desde 1580, en que Felipe II sucede, en virtud de su madre, a la corona portuguesa, hasta la revolución de 1640, hasta la rebelión, hasta la guerra de independencia portuguesa de 1640. Si bien hasta Carlos II, los reyes de España van a mantener la pretensión a la corona portuguesa, ¿sí? Bueno, obviamente tienen arriba, en los dos cuartos superiores, Castilla y León, Aragón, Sicilia, con Portugal sobreimpuesto, y abajo tienen Austria, Borgoña la Vieja, Borgoña la Nueva, Borgoña la Vieja y Brabante. Bueno, esta sería un poco la... Fíjense también, a partir de las acuñaciones mecanizadas, ya bajo Felipe II, empieza a introducirse la corona cerrada, que en principio era un privilegio imperial en la moneda europea, en la representación, digamos, europea. Era el emperador el que tenía la corona cerrada, pero en esta época ya los reyes también usan la corona cerrada. Y obviamente, bueno, tienen Hispaniarum Rex, la fecha, en este caso 1663. Bueno, la marca de la ceca, que es ese escudito con onditas, que es Valladolid, la M, que es el ensayador, y 16, que es la marca de valor en maravedís. Y miren, observen y admiren cómo esta moneda todavía tiene su plateado original en buena medida.
De esta manera, al subir al trono su hijo, Carlos II, el hechizado, en septiembre de 1665, circula prácticamente como única forma de dinero en el Reino de Castilla el llamado vellón de ingenio, que son estas moneditas finitas y livianitas de vellón, de rodillo, que estaba devaluado a la mitad de su facial, o sea que los 16 corrían por 8, los 8 maravedís por 4 y así sucesivamente. La prima de la plata ronda nuevamente el 50%, luego pasa al 80% y hacia 1669 ya es del 180% por encima del precio facial de la moneda de vellón. Hasta 1675 su madre ejerce la regencia y no hay cambio en las monedas, pero a partir de 1679 se van a introducir nuevos tipos de reales, dobles y sencillos en Segovia. Los primeros van a ser el modelo de las monedas idénticas, de las pesetas que ya comentamos, acuñadas en Barcelona por Carlos III el pretendiente, el último pretendiente a Habsburgo, a comienzo del siglo XVIII. Pero el 14 de octubre de 1686 se va a disponer finalmente una reforma a gran escala de la moneda de plata, que va a pasar a acuñarse a razón de 84 reales por marco, ya no 67, es decir, una devaluación del 25%. Las viejas monedas de 8 y 4 reales van a pasar a valer así 10 y 5 respectivamente. La reforma no alcanza a las secas de Indias, pero en Castilla se va a marcar con la introducción de un nuevo tipo para las monedas de plata, a fin de distinguirlas obviamente de las de estándar más pesado y de las que seguían llegando con la flota de Indias. Este nuevo tipo tiene el escudo coronado de Castilla-León, rodeado con la orden del Toisón de Oro ahora, en anverso, y en reverso el monograma María y la Cruz en reverso, con el lema Protectione Virtute en torno, acuñándose mayormente en Segovia, Sevilla y Madrid, piezas de 8, 4, 2 y 1 real, 25% más ligeras, con este tipo. Paralelamente, en 1679, se devalúa el 25% la moneda de vellón. Y al año siguiente, el 14 de marzo de 1680, se autoriza la acuñación de 750 millones de maravedís en moneda de vellón, que nuevamente es producida íntegramente bajo la forma de ochavos de 2 maravedís, ahora de cobre puro. A partir de 1686, con esta reforma, se oficializa la prima de la moneda de plata en un 50% por sobre la de cobre o vellón, por lo que 8 reales de plata equivalen a 12 reales de vellón. El escudo de oro vale ahora 19 reales de los nuevos. Justamente, acá pueden ver un escudo de oro de la ceca de Sevilla, ceca que va a pasar a producir acuñaciones mecanizadas justamente en el último año del reinado de Carlos II, 1699 a 1700, en oro y en plata. Las únicas monedas acuñadas en Castilla bajo Carlos II, que cabe citar acá, son una última emisión para la Plaza Norteafricana de Orán, en este caso producidas en Madrid en el año 1691. Con el fin de la dinastía Habsburgo en España, Felipe V, el primer monarca Borbón, luego de producir algunas primeras monedas de estándar ligero de la serie María, va a volver al sistema tradicional. Y ya vimos que además va a prácticamente unificar todo el sistema monetario de los reinos hispánicos luego del fin de la Guerra de Sucesión. En resumen, a lo largo del siglo XV, en Castilla, los precios se multiplicaron aproximadamente por 5. Pero esto refleja la devaluación de la moneda de vellón, sobre todo bajo las manipulaciones de reyes como Juan I y Enrique IV. Los precios, en general, en términos de moneda constante, moneda de oro, moneda de plata, se mantuvieron estables. En el siglo XVI, fíjense, se va a producir un fenómeno inverso. Los precios se van a multiplicar, algunos dicen por 5, a mí me parece excesivo, pero no ya en términos de moneda de vellón, que va a permanecer relativamente estable con respecto a la moneda de oro y plata, sino justamente en términos de moneda de plata. O sea, esto es lo que se llama, en Europa, la llamada revolución de los precios, que básicamente va a ser un fenómeno europeo y va a estar reflejado o va a ser la consecuencia de la masiva llegada de metales preciosos desde el Nuevo Mundo, sobre todo plata. Finalmente, en el siglo XVII tenemos la era de la inflación del vellón. Acá los precios se van a multiplicar no por 5, por un montón, por un factor múltiple de 5, digamos. Pero es un fenómeno que ya vimos que se produce también en otras partes. Por ejemplo, también en el Sacro Imperio Romano Germánico, donde tenemos el periodo del Kieper und Wipperzeit,
que es, justamente lo estudiamos cuando estudiamos la clase final, que era el Sacro Imperio o Alemania, la Germanía, Austria, en la Edad Moderna. Bueno, y nos despedimos ya, o nos vamos despidiendo con las monedas de Carlos II. Vamos a ver alguna otra moneda de Carlos II cuando veamos las monedas coloniales, pero ahora les muestro solamente monedas de vellón peninsulares. Y fíjense que Carlos, en 1680, justamente el año en que se acuñó esta moneda, va a reintroducir las acuñaciones de vellón. Y son todos así, creo que le dicen cortadillos, ¿no? Las monedas, estas macuquinas de cobre, digamos. Justamente en 1680, el año en que se acuñó esta moneda. Y yo tengo dos de estas macuquinas o piezas cortadas de cobre, de 2 maravedís o chavos de 2 maravedís. Son muy pesados realmente para ser 2 maravedís. Esta pesa 7.28 gramos en realidad. Pero en principio, fíjense, son de secas interesantes. Esta, por ejemplo, como pueden ver, es de la ceca de Trujillo, en Extremadura. Y del año justamente en que se introdujo esta serie, 1680. Y la otra, como pueden ver, tiene la venera, así que es de la ceca de La Coruña. Es la única moneda gallega que tengo yo en mi colección, que siendo gallego es bastante humillante esto. Pero bueno, otra moneda interesante. Esta, en cambio, es de 1685. ¿Ven? Bueno, esto es todo. Y antes de despedirme, les hago un desafío. Miren esta cosa que es. Seguramente muchos se preguntarán qué es, pero alguno por ahí sabe qué es. Yo sé lo que es, por supuesto, pero si alguien me puede decirme, los desafío a que me diga qué es. A ver si se dan cuenta. Es obviamente una moneda española, pero no de Castilla. Así que, bueno, mírenla bien y déjenme en los comentarios a ver si adivinaron lo que es esto.